Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son tomadas del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11, de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13, y del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas. Tengan acceso a ellas. También incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Bien. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Qué nos hace sentir seguros? Quizás podemos responder que no nos falte dinero, que no nos falte salud, que nos podamos sentir bien de cómo nos vemos, por ejemplo. Mas, sin embargo, Dios quiere que le demos prioridad al don de la sabiduría y la prudencia. Lo más valioso de la vida se reconoce gracias a estos dos dones, dice la primera lectura, ¿no? Provienen de Dios y al final concluimos que solo Dios es nuestra seguridad. A veces los golpes de la vida nos hieren y sentimos una urgencia por acumular ciertas cosas. Pasa, por ejemplo, con los niños que crecieron en la Segunda Guerra Mundial, donde había escasez de alimentos, que siempre ves sus alacenas bien llenas de comida, especialmente comida de pote, de lata. Porque el tener suficiente comida los hace sentirse seguros. Quizás todos nosotros tenemos algo similar. ¿Qué nos hace sentir seguros en la vida? Una casa, un auto, dinero, salud, belleza, prestigio, honor, reconocimiento. Dios nos pide algo bien importante y quizás nos pide lo más difícil que es para nosotros en nuestra vida. Nos pide que confiemos en Él, que le demos prioridad a Él y que busquemos nuestra seguridad en su capacidad de saciarnos y en su misericordia. Es difícil, ¿verdad? Mas Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros que no es imposible. Dios nos ve tal y como somos. Y Él quiere compartir esa visión que tiene de nosotros con nosotros. Por eso es que quiere que ganemos sabiduría y prudencia para poder ver como Dios ve. Comenzando por vernos a nosotros mismos como Dios nos ve a nosotros. Porque, como dice en la carta de Hebreos, no hay nada que podemos ocultar a Dios. Querámoslo o no, somos transparentes ante Él. Él nos ve tal y como somos, aunque queramos aparentar otra cosa. Dice en la carta a los Hebreos, todo queda al desnudo, al descubierto, ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y habla de la sabiduría, lo habla con ella, la sabiduría personificada. En otras palabras, es otra manera de hablar de Dios. Y dice, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Hay algo bien importante que me gustaría compartir con ustedes y es que cuando en la Biblia habla de corazón, no está hablando de sentimientos, no está hablando de lo tierno que somos o de
los sentimientos de amor o de coraje o de temor que tenemos dentro de nosotros, sino corazón lo iguala a lo que es el centro de la persona. Por lo tanto, lo más difícil de llegar. Cuando habla del corazón en la Biblia, habla de quién realmente la persona es. Si pensamos de esta manera, cuando alguien ama a otra persona de corazón, no quiere decir que siente amor simplemente o le tiene cariño, sino que conoce realmente quién es esa persona y ama quién realmente esa persona es. Me parece mucho más hermoso que a veces los conceptos de amor que tenemos allá afuera, ¿no? Por eso mismo, como Dios conoce exactamente quiénes somos, Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo sepamos o lo reconozcamos. Y lo más hermoso es que Él siempre está abierto y dispuesto a ayudarnos. Es desde ese principio que nosotros partimos y que confiamos en Él. Y es que tenemos que reconocer que no siempre damos en el blanco y que no siempre lo que buscamos es lo que necesitamos, o no siempre lo que pensamos que necesitamos es lo que realmente necesitamos. Quizás para nosotros lo que puede resolver algún problema en nuestra vida es algo material, como dinero, salud o una casa. Pero Dios quiere presentarnos a nosotros que necesitamos frecuentemente, mucho más frecuentemente, otros dones para solucionar situaciones y problemas en nuestra vida, como la sabiduría y la prudencia, por ejemplo. Y partiendo de este principio es que entramos al Evangelio, donde Jesús tiene ese encuentro con el hombre rico. El hombre rico que entusiasmado se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y ahí Jesús le responde lo que muchos interpretan de una manera diferente, pero les voy a explicar lo que está pasando ahí en ese momento. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando el hombre le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer? El hombre sentía en lo profundo de su ser, tenía ese instinto de que desde lo profundo de su corazón sabía que le faltaba algo. Aunque dentro de lo que era requerido para ser un hombre justo en la religión judía, estaba haciéndolo todo bien. Para ellos, y aquí viene lo clave, para lo que exigía la tradición, él era un hombre bueno. Pero cuando Jesús le dice, nadie es bueno sino solo Dios, le está diciendo que a todos siempre nos falta algo. Que no somos perfectos en la práctica de nuestra fe, ni confiando en Dios, en la práctica de nuestra religión. Y que para eso hacemos constante referencia
confiándonos, dependiéndonos en quien sí es perfecto, Dios. No hay esfuerzo individual que nos haga perfectos. No hay esfuerzo individual que nos haga buenos, sino que siempre es conectado con la ayuda de quien es perfecto y quien es bueno, Dios. Es más, para salvarnos no tenemos opción. Tenemos que necesariamente confiar y dependernos a Dios. Y luego Jesús menciona los mandamientos. Pero Jesús sabe que esa no es la respuesta que el hombre estaba buscando. Por eso, antes de mencionarle al hombre rico los mandamientos, le dice, ya sabes los mandamientos. Y por eso es que el hombre rápido le responde a Jesús, Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Allí el hombre solamente está confirmando lo que Jesús ya sabía de él, ya conocía de él, que ese hombre sentía que necesitaba hacer algo más, que estaba buscando algo más. Es entonces cuando Jesús lo reta a confiarse por completo al Señor y a buscar su bienestar y su seguridad solo en Él. Por eso es que Jesús le dice con amor, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Esto fue lo que sorprendió al hombre. Él no esperaba que se le pidiera confiarse por entero a Dios, sin tener un plan B de seguridad. Cuando sus bienes materiales le habían evitado pasar preocupaciones y le habían evitado pasar necesidad, le daban seguridad. Esta realización de lo que se le pedía llenó al hombre de tristeza. Dice en el Evangelio, al oír estas palabras, el hombre se entristeció. En parte porque se había dado cuenta que su seguridad no estaba confiada realmente en Dios, sino en lo que poseía, en sus riquezas, en lo material. Y nos pasa a todo el mundo. Una vez conseguimos cierto estatus, ciertas pertenencias, cierta acumulación de bienes, cierto estilo de vida, por ejemplo, nos hace sentir cierta seguridad que es difícil comprometer, es difícil cambiar nuestra confianza por otra cosa. Es por esto que Jesús con cariño le dice a sus discípulos, hijitos, qué difícil es para los que confían en sus riquezas entrar al reino de Dios. Con eso está diciendo, no es necesariamente las riquezas el problema, es la seguridad y la confianza que ponemos en ella, que de alguna manera nos alejan a Dios porque sustituyen la confianza que tenemos que tener en Dios, a quien realmente le debemos nuestra seguridad y confianza. Mas no solo la riqueza puede hacer esto,
la ficción por ser saludables, por ser jóvenes, por estatus social, puede hacer lo mismo en nuestras vidas. Pueden funcionar como esas falsas seguridades a las cuales nos apegamos. Y todos fallamos en este departamento. A todos frecuentemente nos importan esas cosas. En ocasiones demasiado. He aquí la realización de los discípulos cuando dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? O sea, entonces, ¿quién puede confiar de esta manera en su vida y entregarse a Dios? Es por esto que Jesús nos recuerda que la salvación no es un trabajo de esfuerzo individual, sino que es un trabajo no para una persona, sino comunitario y filial en unión con Dios. Por eso es que Jesús le dice, es que ustedes se creen que esto es su trabajo, pero eso es su trabajo con Dios. Es que con Dios solamente es que se puede. Es imposible para ustedes solitos. Y dice en el Evangelio, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Todos hemos pasado algún momento de necesidad. Ojalá que no tengamos que esperar vernos en ese momento imposible, ¿no? Ese callejón sin salida, para recordar lo poquito que a veces somos y dependemos de nuestro Señor. Que totalmente dependemos de Él. Que por naturaleza somos sus hijos. Y lo ilusa que son todas las cosas en las que ponemos confianza, nuestra confianza en esta vida. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios siempre es posible. Recordar todos los días que Dios es nuestra seguridad. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.